Asesinan con 8 impactos de bala a un hombre en el cantón Naranjal, provincia del Guayas. Estudios revelan que vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y AstraZeneca reducen su eficacia frente a la variante Delta. Así empieza la noticia, emisión estelar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Anali, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Adriana, Charlie y amables televidentes? Enseguida las noticias más importantes. Así es, buenas noches. Iniciamos con información referente a la salud del primer mandatario, Adriana. El presidente Guillermo Lasso se encuentra estable y recuperándose de una cirugía realizada la mañana de este miércoles en Estados Unidos. La intervención consistió en eliminar un quiste en el área lumbar que le permitirá mejorar su movilidad. La operación a la que se sometió el presidente Guillermo Lasso este miércoles en los Estados Unidos, tras varias horas, finalizó con éxito. Así es, el jefe de Estado abandonó entonces el quirófano del Jackson Memorial Hospital en Miami. La Secretaría General de Comunicación señaló que fue una cirugía de mediana complejidad y poco invasiva en la zona lumbar. Y reiteraron que en las próximas horas el jefe de Estado permanecerá en observación médica en el posoperatorio según lo establecido en los protocolos. Es previsible que con la cirugía y con rehabilitación física, el presidente mejore así su movilidad y logre dejar el bastón. La intervención consistió en eliminar un quiste en el área lumbar, provocada por una mala práctica médica hace varios años. El mayor de sus hijos agradeció por los mensajes de apoyo a través de su cuenta de Twitter. Lasso permanecerá aún en los Estados Unidos y se espera que retome funciones el próximo 30 de junio. Informó Marilyn Jaramillo. Y ahora les contamos que en menos de 12 horas asesinaron a 3 personas en Manabí. Los ataques violentos ocurrieron en Montecristi y Jaramijó. Y entre las víctimas hay un padre y su hijo quienes fueron acribillados en un taller mecánico. 2 atentados al estilo sicariato en menos de 12 horas cobraron la vida de 3 personas en Montecristi y Jaramijó. La primera víctima fue Marlon Delgado, de 45 años de edad, abatido en Colorado junto a su bus de transporte intercantonal. Ahí donde estaba fue que lo atacaron y ahí quedó, pues no alcanzó ni a prender el bus. Según testigos, varias detonaciones acabaron con la vida del transportista. El robo como móvil del crimen fue descartado. Y no, lo han estado esperando, porque no es robo, porque el teléfono lo tenía. El otro hecho de sangre ocurrió en Jaramijó. Un padre y su hijo fueron acribillados dentro de su taller mecánico. El hijo murió en la escena y el padre camino a una casa de salud. Precisamente 2 sujetos en este momento acaban de fallecer víctimas de un hecho violento en este sector. Las 2 personas tienen antecedentes por tenencia de armas. Sicarios desde un vehículo dispararon más de 12 veces. Como resultado, otra persona también resultó herida. No, yo estaba adentro, nomás fue una ráfaga de bala, nada más. Nada más. ¿Salir qué vieron? No, nomás vimos que ya estaban los vecinos muertos. Ellos son los dueños ahí, hijo y padre. Agentes de INASE, Criminalística y Fiscalía levantaron indicios que permitan identificar a los autores materiales del crimen de Sabino Ramón Valdivieso Quiroz, de 61 años, y de su hijo Sabino David, de 35 años. Se está investigando, llegaron personas, hay 2 personas fallecidas, una persona herida, en la cual también se va a proceder a hacer la respectiva investigación del caso. En el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramijó, 28 personas han sido asesinadas en lo que va de este 2021. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La Policía Nacional inició una ardua lucha contra expendedores de droga en el sur de Guayaquil. Este miércoles se realizó un operativo en el que detuvieron a varias personas. En los allanamientos lanzaron los sobres con el alcaloide a los techos para no ser encontrados por los agentes. Fueron 2 meses de investigaciones y estos son los primeros resultados. Los sorprendieron cuando estaban fuera de sus casas y otros almorzando.
Así grupos élites como el GIRI, GEMA, GOI, al mando de la Unidad de Investigaciones Antidrogas de la Zona 8, iniciaron la limpieza de microexpendedores en el Guasmo Sur. Encontraron sobres con cocaína y también marihuana en las habitaciones, patios y techos de las viviendas, donde los ciudadanos las habían lanzado al constatar la presencia de los uniformados en sus domicilios. El operativo fue en pocos minutos en distintos barrios, ante los constantes casos ya denunciados e indagados que determinaban del problema que se presentaba en ese sector de la ciudad. Se ha podido evidenciar la continuidad en el tráfico de estas sustancias por parte de una organización o un brazo distributivo de la organización criminal denominada Los Choneros. 2 hombres y 2 mujeres fueron detenidos y trasladados en patrulleros hasta la unidad judicial competente. Tenemos alrededor de ciertas cantidades de sustancias sujetas a la fiscalización, específicamente clorhidrato de cocaína. En los próximos días se ejecutarán acciones similares en distintos puntos de la urbe porteña que los tienen en la mira policial, informó Charlie Pizarro. Y a pesar de contar con una sobrepoblación de más del 50% en la penitenciaría del Litoral, no existe presencia de agentes policiales en cada una de las torres de control. Jorge Salazar ingresó a este centro de prisión que días atrás fue escenario de disturbios y constató el ambiente en varios pabellones. Ingresamos a los pabellones de la cárcel, donde días atrás se registraron disturbios y asesinaron a 3 personas. Deseábamos conocer las condiciones en las que se encuentran los prisioneros. Al menos 300 de ellos permanecían en un pequeño patio. Y allí, nosotros, siendo custodiados por 4 agentes de control penitenciario, conocidos como ACP. Y es allí cuando uno se pregunta, ¿cómo hacen los uniformados para controlar a los internos, más aún en una revuelta? El director de la prisión, coronel Franklin Huerta, señala que cuentan con 274 guías para custodiar a 9.890 reclusos. Para este centro penitenciario deberíamos contar de un ASP para 20 PPLs, que sería más o menos la situación que podría normar, ¿no? Que no sería tan óptimo, pero sería mejor de lo que tenemos actualmente. ¿Cómo se defiende el ASP aquí cuando hay una revuelta? Bueno, a pesar de que el ASP no tiene armas de fuego, armas letales, tiene armas no letales, pero enfrentarse con armas no letales a armas letales se complica. Entonces, lo que ellos hacen es asegurar las áreas donde están ellos, y lo que hacen es reportar de manera preventiva. Pero estos agentes civiles no están solos. 240 elementos de la Policía Nacional están ubicados en cada uno de los ingresos. Además, están instaladas 40 cámaras de seguridad. En el recinto existen 6 torres de control de 15 metros de altura. La idea es que desde allí se pueda visualizar y repeler cualquier enfrentamiento o intento de fuga. Pero, ¿qué sucede cuando estos sitios están vacíos? Hasta hace 10 días en cada estructura permanecían un miembro de la policía. Hoy, los uniformados ya no están subiendo. ¿El motivo? Que las torres son vetustas y escasas de seguridad física, indicaron. En las imágenes se puede observar que en vez de ser blindadas, las ventanas poseen pedazos de papel. Pero nosotros hemos reubicado ese personal que anteriormente se encontraba en las torres, se encuentran haciéndolo en la parte de la terraza del edificio administrativo, en donde tienen visualización y comunicación con la parte del resto de personal. ¿Cuándo volverán a subir voluntariamente las torres? Estamos a la espera de un pronunciamiento en base al criterio jurídico que se realice, un informe.
tendremos que en cierto momento establecer cuál es el requerimiento de policía, en qué nivel quiere la estructura de esto, para nosotros poder también establecer un presupuesto y organizarnos para poder reconstruir estas torres. En el reclusorio operan 5 organizaciones, los Latin Kings, ubicados en los pabellones 11, 1 y 4, los Choneros en los pabellones 12, 5, 6, 3 y 10, los Lobos, situados también en el 10, y los Tiguerones, a cargo del pabellón 8. En tanto, la conocida estructura de los Lagartos está presente en el CDP. En este momento estoy ubicado en el corredor de la antigua penitenciaría del Litoral, que dejó de funcionar hace aproximadamente 10 años. Hoy en día, este es uno de los puntos donde se registran enfrentamientos entre los internos de la cárcel. Le preguntamos al director del centro carcelario cuál sería la solución para esta problemática. Bueno, nosotros ya hemos planificado de una manera de establecer el poco acceso a este lugar. Tendríamos que demoler estas partes de las gradas y también colocar una especie de vallado, colocar en este vallado en esta parte de aquí y en esta parte de acá, con las respectivas concertinas que permitan el no acceder por la parte de arriba. Y también hacer unos encajonamientos en cada uno de los pabellones, de caso de que si se tuvieran en las terrazas y saltaran del pabellón a este corredor, queden encajonados. Y aquí... El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, trabaja en un proyecto para colocar esclusas en los exteriores de los 12 pabellones. Serían una especie de vallados para limitar el acceso de los internos a otras áreas. Informó Jorge Salazar. Y asesinan con 8 impactos de bala a un hombre en el cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. Los victimarios habrían llegado al lugar en motocicletas. En el sector Brisas del Río, en Naranjal, provincia de Guayas, una persona fue asesinada con 8 impactos de bala. Se trata del señor Carlos Patricio Guaraca Domínguez, quien acaba de fallecer por varios impactos similares al de un proyectil de arma de fuego. Necesitamos un poco más de seguridad porque este tramo se ha vuelto demasiado peligroso. Y a ver qué se puede hacer porque no podemos tampoco vivir así. La policía recabó información preliminar que podrían llevarlos a identificar a los responsables. Sí, ya se sabe que fueron 2 motocicletas, cada una con 2 ocupantes sexo masculino. Así también testigos aseguran que había un auto gris resguardando a los de la moto. La víctima fue trasladada a un hospital, pero solo se confirmó su deceso. El ahora occiso habría sido reconocido en su localidad por ser voz de denuncias sociales. La última de ellas fue hace meses atrás por una supuesta mala práctica médica en el hospital de Naranjal. Informó Celeste Dueñas. Y un comerciante denuncia haber sido secuestrado por hombres vestidos como policías, quienes ingresaron a su domicilio fingiendo que se encontraban en un operativo, esto en el suroeste de Guayaquil. El hombre afirma que lo sacaron de su vivienda y lo mantuvieron retenido durante varias horas hasta liberar. Ocurrió en el sector de la Florida Norte de Guayaquil. A las 8 de la noche la víctima se encontraba todavía en su negocio cuando de pronto la tranquilidad fue interrumpida por la presencia de aquellas personas que aseguraban ser agentes de la Policía Nacional. Los mismos supuestamente cumplían con un operativo y hasta se inventaron un delito para llevarlo detenido. Un carro plomo vestido de Policía Nacional, chompas verdes, de policía. Policía Nacional, a la pared, a la pared, a la pared. La víctima se gana la vida en su negocio propio en la venta de carnes. Una vez que los falsos policías lo mantuvieron detenido, dejaron ver quiénes eran realmente, dando vueltas por la ciudad. Se fue el señor, se lo cogieron en un carro y se lo llevaron. Alrededor de las 3 de la mañana fue liberado. Se presume que los falsos policías se confundieron de víctima porque lo dejaron retornar a casa, sin robarle ninguna de sus pertenencias. Sé que los mafiosos hacen así, no pueden hacer otra cosa sino que llevárselo y pedir la recompensa. Informó José Morales.
Deportistas ecuatorianos que no tienen recursos económicos han temido abandonar sus carreras por falta de auspicios. Una vez me dijeron, ¿usted de qué disciplina es? Muy bueno su currículo, pero no es deportista, no es fútbol o no es tenis. El Ministerio del Deporte impulsa un proyecto para unir lazos entre la empresa privada y los atletas de todas las disciplinas con el fin de apoyarlos. Conozca más este martes en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Y desde el Ministerio de Salud se anunció una ampliación a 100 puntos de vacunación que estarían ubicados en centros comerciales, farmacias, supermercados, entre otros, con el fin de alcanzar la meta de inmunizar a 9 millones de personas en los 100 días primeros del gobierno. Se pueda implementar en todo el país y en estos lugares que van a ser centros comerciales, las universidades, también un valiosísimo aporte en los estacionamientos. Van a haber lugares en los que uno va a poder ir con su auto, va a poder recibir la vacuna. Después del anuncio de la cartera de salud en incluir en la fase masiva de vacunación a 100 puntos adicionales, entre ellos farmacias, centros comerciales y supermercados, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano se reafirmó lo dicho. Hemos puesto a disposición del Ministerio ya un inventario de farmacias, de centros comerciales, de empresas y de industrias que están además, tienen centros de salud o incluso instalaciones de infraestructura que se puede aprovechar para llegar a lo más profundo del país. Según la ministra Garzón, a partir del 15 de julio se recibiría la mayor cantidad de dosis en esta lucha contra la pandemia, por lo cual la funcionaria agradeció al Fondo Unidos por Ecuador, que se une con logística y centros de vacunación para que el proceso marche con rapidez y dignidad. Sí, muchos de los sectores empresariales, las florícolas, las empresas grandes, han hecho ya sus pruebas pilotos, nos han integrado en ellos para poder ir monitoreando cómo trabajar de la mano. Desde la empresa privada se espera la luz verde para iniciar con la cooperación. Aseguran que son más de 100 empresas que buscan ser parte de la ayuda social y sanitaria para el país. Hay también el contingente, recuerde, de la Cruz Roja, que es nuestro aliado estratégico, que ellos tienen 7,000 voluntarios y además están en las 24 provincias. El objetivo de la fase masiva de vacunación que empieza a mediados de julio busca inmunizar a 8,84 millones de personas entre 16 y 49 años, que conforman la población económicamente activa, informó Caterine Aguirre. Presencial a las aulas en el sistema educativo se reportaron 2 casos de estudiantes contagiados con COVID-19. La ministra de Educación, María Brown, informó que se activaron los respectivos protocolos. Al cumplirse 15 días del retorno presencial a las aulas en el sistema educativo nacional, de un total de 55.063 estudiantes de 1.230 instituciones que se acogieron al plan piloto, se identificaron 2 casos de alumnos contagiados de COVID-19 y se activaron los protocolos. Se contagiaron fuera del sistema educativo. Y con el Ministerio de Salud Pública se aplicaron las pruebas PCR a todas las personas que estuvieron en contacto con estos 2 estudiantes. La ministra de Educación precisó que el primer caso se reportó en la ciudad de Ambato, un estudiante de 13 años, y el segundo en Daule, alumno de 15 años. Los establecimientos volvieron a clases virtuales y los compañeros que tuvieron contacto directo estuvieron en aislamiento. Estamos monitoreando y acompañando a estas familias. No han tenido complicaciones y esperamos su pronta recuperación. En cuanto a los docentes, 7.202 son parte del retorno progresivo a las aulas. De esa cifra no hubo reportes de contagios y la vacunación para este grupo prioritario avanza con la aplicación de segundas dosis. 190.190 ya recibieron su primera dosis de vacunación y 50.087 han recibido la segunda dosis. También se refirió a las ceremonias de graduación de tercero de bachillerato. Dijo que están autorizadas con un aforo mínimo. La solicitud debe ser enviada al Distrito de Educación correspondiente. Solamente se podrán llevar a cabo si se llega a un acuerdo entre los padres de familia, los estudiantes de tercero de bachillerato, los docentes y los directivos, para que realicen estos actos de máximo 20 estudiantes con máximo 2 acompañantes. Por su parte, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata,
dio detalles sobre el regreso a la presencialidad en las instituciones de educación superior. Que de las 37 universidades, 0 casos positivos en docentes y 0 casos positivos en estudiantes. En este primer balance, las autoridades calificaron como exitoso el retorno presencial progresivo a las aulas. Informó Priscila Cadena. Y mucha atención porque la lectura de medidores de luz se respaldará próximamente con fotografías. Además, en Guayaquil, el 40% de usuarios ya cuenta con un sistema de lectofacturación tras las quejas por cobros excesivos en las planillas. El Ministerio de Energía analiza límites a la tarifa Dignidad. Sobre los excesivos cobros en las planillas eléctricas, autoridades anuncian soluciones. Aseguran que el primer paso ha sido la revisión de todos los casos irregulares. No revisamos solamente los reclamos, revisamos todas las observaciones que se hayan presentado sin la necesidad que el cliente haya presentado una demanda o un reclamo en nuestras agencias. La Corporación Nacional de Electricidad asegura que trabaja en aplicativos para la toma de lectura de los medidores. Estamos trabajando desde ya, es para que toda toma de lectura sea fotografiada. Según autoridades del CENEL en Guayaquil, ya se han aplicado al 40% de los usuarios un sistema que se llama lectofacturación. El lector, en el mismo momento que está tomando la lectura, imprime la planilla y se la entrega en manos del cliente. El cliente podrá observar los valores, la lectura tomada, compararla con el medidor y el lector ha sido capacitado para que pueda dar una explicación al cliente por sus valores. El ministro de Energía, quien junto a las demás autoridades comparecieron ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, indicó que analizan los límites para la tasa de dignidad estacional. Los patrones de consumo son absolutamente distintos en verano e invierno. De manera que lo que tenemos que hacer es estudiar ese patrón de comportamiento y de demanda de los usuarios para fijar esos límites en función de las condiciones climáticas y las estaciones en la costa. Ante los cobros excesivos registrados en las planillas eléctricas, el gobierno ha anunciado medidas de compensación a los usuarios que se han visto afectados, informó Valeria Navarro. Más adelante, insólito, Papa Francisco recibió la visita de Spider-Man y el hombre vestido de héroe escuchó con atención su sermón. Y mucha atención, el gerente general del Hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, reconoce los problemas que esa casa de salud ha arrastrado durante varios años. Sin embargo, asegura que se trabaja para solucionarlos. El Hospital Teodoro Maldonado Carbo enfrenta en la actualidad una deuda que bordea los $40 millones a sus proveedores, obligación que la arrastra desde el año 2012. Algunos insumos y a veces medicamentos, ¿sí? No se ha podido adquirirlos por la deuda a muchos proveedores. Eso implica que los procesos de compra en insumos y medicinas se puedan ver limitados por las carteras vencidas que ya mantiene con las grandes farmacéuticas. Ante ello, el actual gerente, quien ocupa el cargo desde enero de este año, asegura que ha procurado elaborar un cronograma de pagos. Hemos venido hasta ahora pagándoles aproximadamente $16 millones a todos estos laboratorios para que comiencen a trabajar con nosotros. El directivo señala que en medio de las situaciones se ha logrado avances significativos. Un ejemplo es el área de quirófanos. Esta es una de las 21 salas con las que cuenta el hospital. Hace apenas 5 meses solo funcionaban 6 de esas salas, básicamente por problemas en el sistema de climatización. En su momento la producción de intervenciones quirúrgicas bordeaba los 20 casos por día, pero luego de varias gestiones en poco menos de 5 meses ha permitido incrementar ese número de operaciones. Hemos pasado entre 16 y 20 que se lo realizaba a un promedio de 60 y 62 procedimientos quirúrgicos. Tenemos habilitados al momento a 12 quirófanos. Así, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo va en busca de grandes cambios y mejoras, las mismas que implican desembolsos que no deben ni pueden ejecutarse de la noche a la mañana. Informó.
Y de regreso a temas nacionales, no compareció una testigo clave para la Fiscalía en el caso del supuesto peculado por la compra de fundas para cadáveres en el hospital del IES Ceibos en Guayaquil, en el que está vinculado Daniel Salcedo, empresarios y funcionarios de esa casa de salud. La audiencia se reinstalará el próximo sábado. Se instaló nuevamente la audiencia de juzgamiento como lo había citado el Tribunal Penal en esta unidad judicial, pero se dio un receso para que aparezca y rinda su versión una testigo que está en la lista de la fiscal Claudia Romero, que asegura que aporta de manera considerable sobre las supuestas irregularidades en la adquisición de bolsas para cadáveres en el hospital IES Ceibos en Guayaquil. Es muy importante esta testigo, ¿por qué? Porque dentro de las cotizaciones que se envían para elaborar el presupuesto referencial para comprar estos insumos médicos, justamente está la proforma enviada por esta persona y tiene que explicarnos. La diligencia se reinstalará la mañana del próximo sábado, pero la comparecencia de las ciudadanas será con más rigurosidad. Ha venido dilatando las presentaciones, el tribunal ha dispuesto ya la comparecencia con la fuerza pública. Mientras que la defensa de los procesados, entre ellos Daniel Salcedo, asegura que el peculado no existió. Y en ese caso los defensores de proveedores, también de funcionarios del hospital y representantes de la compañía que es investigada, tienen otros argumentos. Hasta ahora el delito de peculado no se ha probado por cuanto nunca hubo pago, nunca hubo desembolso por parte de la institución del IES. Siendo que el peculado es un delito de ejecución, un delito de resultado, que además ni siquiera admite la fase de la tentativa. Hemos tenido testimonios de expertos de Contraloría que nos han podido establecer que efectivamente se interrumpió el normal desarrollo de la actividad del Hospital Los Ceibos, que para ese tiempo era un hospital centinela. Ya en el caso en el que se vincula a Abraham Muñoz y 4 personas más por el presunto delito de delincuencia organizada en la compra y venta de medicina Aptenra, el proceso de juzgamiento también avanza en la fase de testigos. La Fiscalía va a seguir sustentando su teoría de caso con los testimonios que ha ofrecido para el día de mañana presentar, en donde continuaremos con nuestra teoría de caso. Informó Charlie Pisa. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó exhortar al subcontralor general Pablo Celi a que renuncie a su cargo debido a su situación jurídica. El organismo buscó realizar el mismo llamado al defensor del pueblo, Freddy Carrión, pero el Pleno resolvió solicitar un informe jurídico para pronunciarse. Buenos días. Las polémicas no faltaron en la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el orden del día, los consejeros buscaban que se apruebe el reglamento para designar un nuevo contralor, pero la moción no prosperó, debido a que la comisión técnica encargada de preparar dicho documento no ha presentado el mismo. Yo le pedí al coordinador de la comisión que me presente las observaciones. Y desde la semana pasada no se han presentado. Situación que generó la reacción de varios consejeros, quienes reprocharon la falta de celeridad de los funcionarios. El coordinador de asesoría jurídica, el doctor Freddy Viejot, se tomó del 5 de mayo al 31 de mayo para ejecutar la resolución que este pleno aprobó. Lo cual, señora presidenta, usted tiene que sancionar a su coordinador jurídico. Ante la situación, el consejero Francisco Bravo mocionó que el Pleno exhorte al subcontralor Pablo Celi para que renuncie de su puesto y así reformar el rumbo de uno de los organismos más importantes del Estado. Propuesta que fue aprobada con 6 votos a favor y 1 ausencia. Instar que el señor contralor Pablo Celi de un paso al costado de la Contraloría General del Estado. Mismo panorama se intentó acordar en contra del titular de la Defensoría del Pueblo, Freddy Carrión. Pero aquí las discrepancias entre consejeros y hasta con el mismo secretario del Consejo, a quien advirtieron que estaría tomando otras atribuciones, al aceptar una moción que no estaba en el orden del día, prevalecieron más. Ocupe su lugar y permítanos a los consejeros hablar como es en el uso de nuestros derechos. El Pleno es para resolver entre los consejeros. Usted, señor secretario, tiene la facultad de tomar la votación, pero no interrumpir a los consejeros. Al final de la sesión, el Pleno aprobó solicitar un informe jurídico sobre la situación actual de la Defensoría del Pueblo y su titular para poder emitir un pronunciamiento alguno sobre el defensor Carrión, informó Mauricio Sánchez. La fiscal Diana Salazar reveló la existencia de chats que demostrarían un entramado de corrupción en la Contraloría General del Estado. Las conversaciones abordan desvanecimiento de glosas e incluso destitución de funcionarios. También señaló que avanzan las investigaciones en el caso INA Papers.
En una entrevista virtual con la fiscal general del Estado, Diana Salazar, hizo importantes revelaciones. Primero se refirió al contralor Pablo Celi, detenido en la cárcel 4 de Quito, acusado del presunto delito de delincuencia organizada, en el denominado caso Las Torres. Salazar dice tener en su poder nuevas evidencias que involucrarían más en el caso a Celi. Existen chats en los cuales se llega a establecer la forma como se disponía desde el Contralor General del Estado a sus subalternos para que desvanezcan, favorezcan, cambien o destituyan a funcionarios. Por su parte, la defensa de Celi argumenta que en lo que tiene que ver con el desvanecimiento de la glosa a la empresa No Limit, no existen pruebas que lo incriminen. Hemos probado, en primer lugar, que no se ha desvirtuado esa versión, y en segundo lugar, que más bien varios funcionarios acataban las órdenes y disposiciones que se impartían desde la propia Contraloría, sin estar presente, porque otro de los elementos que ellos indican es que no se encontraba de cuerpo presente para decirle en ese momento. Pero no es lo único que le preocupa a la fiscal. Ella alertó del posible riesgo que existiría en el caso de que Celi deje la cárcel. Y lo que va a significar es que mucha evidencia que aún seguimos nosotros explotando, obteniendo y solicitando se pueda ver quizá alterada o sea destruida. Otro de los temas que se abordaron fueron las investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades a empresas offshore y al círculo cercano del expresidente de la República, Lenín Moreno, en el denominado caso INA Papers. Recibimos en las últimas semanas información muy importante y lo que nos ha permitido es ver como un amplio esquema y de cómo se ha manejado este tema. Va más allá de solamente INA. Estamos solicitando a Panamá una ampliación a la asistencia penal internacional a fin de que nos complete la información. Y al recalcar que la investigación va más allá, la fiscal dijo que además hay personas que se beneficiaron en su momento con la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, incluso las fiscalizadoras. Es por ello que en este momento se encuentran realizando un análisis integral. Informó Marilyn Jaramillo. Deportistas ecuatorianos que no tienen recursos económicos han temido abandonar sus carreras por falta de auspicios. Una vez me dijeron, ¿usted de qué disciplina es? Muy bueno su currículo, pero no es deportista, no es fútbol o no es tenis. El Ministerio del Deporte impulsa un proyecto para unir lazos entre la empresa privada y los atletas de todas las disciplinas con el fin de apoyarlos. Conozca más este martes en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Falta de auspicios. Una vez me dijeron, ¿usted de qué disciplina es? Muy bueno su currículo, pero no es deportista, no es fútbol o no es tenis. El Ministerio del Deporte impulsa un proyecto para unir lazos entre la empresa privada y los atletas de todas las disciplinas con el fin de apoyarlos. Conozca más este martes en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Y el vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, se reintegrará a sus funciones luego que el Tribunal de la Corte de Pichincha dejara sin efecto su remoción. Fausto Murillo volvió a reintegrarse como vocal del Consejo de la Judicatura luego de que el Tribunal de la Corte de Pichincha dejara sin efecto la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, mismo que dispuso su remoción el pasado 23 de abril. En la mañana de hoy se me ha notificado con la acción de personal y en estos momentos estoy en ejercicio pleno de mis funciones y de mis potestades. Murillo fue anteriormente removido de su cargo por un reporte del exministro de Trabajo Andrés Ich. Él mismo señalaba que Murillo recibió más de $30,000 tras acogerse a un plan de desenrollamiento de la función judicial. Fausto Murillo tiene un impedimento para regresar a la carrera judicial por haber terminado la misma por más de 25 años de servicio y haber recibido una compensación económica. Pero Fausto Murillo puede ejercer el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. El actual ministro de Trabajo, Patricio Donoso, aseguró que hizo una consulta jurídica sobre el caso con los siguientes resultados. De acuerdo al artículo 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, y de acuerdo al artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, el vocal Murillo
no tiene impedimento de ser vocal del Consejo de la Judicatura. Por la remoción del cargo antes planteada desde la Asamblea Nacional, se analiza un juicio político contra el exministro de Trabajo, Andresic. Estamos recopilando a través de los documentos y de las declaraciones todo lo necesario para poder plantear como corresponde el juicio político a quienes han actuado de manera ilegítima, inconstitucional e ilegal. El Tribunal de Pichincha ha ordenado que tras los daños causados se haga una reparación integral a favor de Murillo. La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil, al atender la apelación de la acción de protección, ha señalado una reparación, la misma que tiene que ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que se indique cuál es el valor. Informó Valeria Navarro. El séptimo Consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, se realizará el próximo fin de semana, en el que se elegirá la nueva directiva de la organización. También se trabajará en la hoja de ruta que tendrán los pueblos y nacionalidades indígenas. En la CONAIE se ultiman detalles para la realización del séptimo Consejo de Gobierno previsto a desarrollarse desde este viernes 25 de junio hasta el domingo 27. Prorrogado por un año debido a la pandemia del COVID-19, el organismo elegirá a su directiva y definirá la agenda a tratar desde el movimiento indígena. Viernes por la noche, la delegación más lejana, aspiramos que puedan llegar, y el día sábado sería la llegada, digamos, de manera más contundente de las organizaciones. Por la mañana de 6 hasta las 8, aproximadamente 9, se tiene previsto la inscripción de los delegados oficiales y seguidamente la inauguración y apertura de este séptimo congreso. Serán alrededor de 1.400 delegados autorizados de las 53 organizaciones filiales de la CONAIE, mismos que representan a los 18 pueblos y 15 nacionalidades indígenas del país, los que se darán cita en el estadio de la Liga Parroquial Salasaca en la provincia de Tungurahua. 5 nombres son los que se barajan para ponerse al frente de la organización por los próximos 3 años, mismos que serán elegidos bajo democracia comunitaria a través del voto secreto. Está el compañero Leonidas Isa del MIG, está Marco Guatemal de los pueblos quichuas del norte, de ahí está también Javier Aguavil, está Matilde Tenesaca de Chimborazo, está la compañera María Vicente Andrade del pueblo Saraguro. Marlon Santi, coordinador nacional de Pachacutic, brazo político de la CONAIE, explica que su participación en la asamblea será de calidad de veedores y que una vez se elija la nueva directiva, se establecerán mesas de trabajo con prioridades de mediano y largo plazo. Y ya hay una fecha de reunión la próxima semana después de este congreso para concretar el pedido de amnistía en la Asamblea Nacional e indulto a algunos compañeros que están en la cárcel en el tema del presidente de la República, como primera agenda prioritaria. Luego viene ya los temas transversales. Ahora mismo se está tratando el tema de educación, se está tratando el tema de salud. Comenta que Pachacutic también trabajará en conjunto con la CONAIE en acciones concretas y propuestas de ley para que sean abordadas por su bloque parlamentario en la Asamblea Nacional. Se concluyó comentando que a pesar de existir criterios diferentes dentro del mismo movimiento, existe una madurez entre sus representantes y candidatos para acatar lo que la mayoría decida. Informó Mauricio Sánchez.